Ha sido catalogado de categoría 4 en una escala máxima de 7, el grado que alcanzó la catástrofe de Chernóbil. De momento se considera que el accidente nuclear tiene carácter local. 45.000 personas han sido evacuadas y solo pueden acercarse a la central los equipos de emergencia. El epicentro del terremoto tuvo lugar a 10 kilómetros de profundidad, lo que explica sus efectos tan devastadores. La última rebelión de la Tierra ha producido imágenes dantescas, reflejo del drama vivido. Ha ocurrido en la zona de mayor riesgo sísmico del mundo, en el cinturón rojo del Pacífico. Japón ha vivido en las últimas horas la mayor catástrofe natural de su historia. Al menos cientos de personas han muerto en uno de los terremotos más devastadores. La Tierra se reveló con una energía superior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Un terremoto al que siguió un tsunami y ha puesto al país en estado de emergencia nuclear. Hoy mismo las autoridades japonesas reconocían la explosión y una pequeña fuga radiactiva en la planta de Fukushima, a 240 kilómetros de Tokio, una central nuclear de características muy similares a la de Garoña en España. Querían tranquilizar a la población, asegurando que no había ningún peligro. Con el objetivo de prevenir una catástrofe mayor por una posible rotura de la vasija del reactor, los responsables del sistema eléctrico de Tokio rellenarán esta vasija con agua de mar. El ministro de Economía ya ha dado instrucciones en este sentido. Las autoridades lógicamente están minimizando. Ayer por la tarde decían que no había pasado nada y hoy mismo ya sabemos que no solamente se ha liberado radiación, que ha habido daño al núcleo, sino que ha habido una explosión que ha derribado las paredes del edificio que cubre el edificio del reactor, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de una situación muy complicada, muy peligrosa y potencialmente catastrófica. Eran las 3 menos cuarto de la tarde cuando un fuerte temblor de casi 9 grados en la escala de Richter sacudió Japón. Nadie podía pensar entonces que la intensidad del seísmo iba a superar al que en 1923 causó 140.000 víctimas. El pánico se apoderó de un país acostumbrado a los seísmos y preparado para combatirlos. Cuando hay un terremoto de magnitud tan fuerte como este, como ocurrió en el de Chile el año pasado, de magnitud 8,7, sí hay un deslizamiento del eje de la Tierra de muy pocos milímetros. Eso no se percibe en la vida diaria, pero sí tiene repercusión en las coordenadas, por ejemplo en GPS, en sistemas de tiempo de mucha precisión. Japón está situado en una zona límite entre dos placas, la oceánica y la eurasiática. Cuando una se superpone sobre la otra, la corteza terrestre se deforma, cede y se produce la ruptura. Para que se produzca el tsunami, tiene que tener lugar el terremoto con epicentro en el mar, con una componente del movimiento vertical, generalmente, y entonces en esas circunstancias el suelo oceánico, al deslizarse hacia abajo, arrastra una gran masa de agua que luego rebota hacia la superficie y puede generar esa ola de gran longitud de onda que es el tsunami. El seísmo se originó mar adentro, en el Pacífico, a 130 kilómetros de la ciudad portuaria de Sendai. Aquí las olas alcanzaron los 10 metros de altura. El agua arrastró carreteras, edificios y sepultó pueblos enteros. El agua se tragó un barco con 100 pasajeros y 2 trenes. A medida que pasaban las horas, aumentaba la cifra de muertos y desaparecidos.
a medida que va desplazándose esa ola y en una determinada dirección, fundamentalmente, va aumentando su velocidad. Estamos hablando de velocidades de 400, 500 kilómetros por hora, que es enorme. Cuando se van acercando a costas, van disminuyendo la velocidad, pero va aumentando la amplitud, y eso penetra en tierra. Hasta 5 kilómetros se adentró la masa de agua en la tierra mientras el suelo no dejaba de temblar. Al terremoto principal le siguieron más de 60 réplicas. Así lo recordaba anoche la delegada de la agencia EFE en Tokio. Bueno, nosotros estábamos trabajando en la oficina a una hora más o menos normal, iba a cerrar la bolsa de Tokio en 15 minutos y de repente ha empezado todo a moverse. Al principio ha sido más lento, parecía un terremoto de estos que de vez en cuando ocurren aquí, estamos ya casi habituados, entre comillas, a ellos, pero de repente ha empezado las paredes a moverse con muchísima fuerza, el techo, tenemos grietas en el pasillo de la oficina y la verdad es que ha habido un momento que nos hemos metido debajo de las mesas. Pensé que iba a morir, fue tremendo. Estaba en la estación, nunca había vivido un terremoto tan fuerte. Tras el seísmo y por motivos de seguridad, las 54 centrales nucleares pararon automáticamente, pero algunos incendios afectaron a refinerías y a los sistemas de ventilación de algunas nucleares. En la de Fukushima no se enfriaba el reactor. La reactividad en la sala de controles superó 1000 veces los niveles permitidos. Se convirtió en una peligrosa olla a presión. 45.000 personas han sido evacuadas en 20 kilómetros a la redonda. Ayer autorizaron liberar voluntariamente gases radiactivos, aire contaminado radiactivamente al exterior para evitar un desastre mayor. La contaminación radiactiva elevó los niveles de radiación de fondo muchas veces. Se habló ayer de hasta 1000 veces por encima de lo permitido. No se puede hablar de una contaminación mínima. Esto de momento no es Chernóbil, que fue gravísimo, pero de luego estamos hablando de niveles muy superiores a lo permitido, con unos daños muy graves en el núcleo del reactor, y estamos hablando de un accidente probablemente el segundo más grave de toda la historia de la industria nuclear a nivel mundial. El país sufrió un auténtico colapso. Las comunicaciones por tierra, mar y aire quedaron suspendidas. En Tokio, millones de personas quedaron atrapadas sin transporte. No podían volver a casa. Muchas pasaron la noche en los refugios intentando contactar con sus familias o haciendo acopio de alimentos. Si no hay autobuses, nuestra única opción es dormir en un hotel, un locutorio o un refugio. Los móviles están sin cobertura, así que estoy haciendo cola para entrar en una cabina de teléfono. Voy a llamar a mi familia para que vengan a recogerme. No están circulando los autobuses. La colonia española en Japón no supera las 2000 personas. No hay constancia de que ninguna corra peligro. Blanca e Isabel nos cuentan a través de internet cómo han vivido estas horas. Mirando por la ventana se veían taxis que estaban parados y se movían hacia adelante y hacia atrás como un balanceo. La calle estaba llena de gente porque todo el mundo ha salido de los edificios. Los edificios se seguían moviendo, las farolas se movía todo. Asusta bastante, pero sobre todo es el balanceo del suelo, cómo se mueve. Hay mucho tráfico, sirenas. Todos los edificios están con las luces encendidas, que muchos eran de oficinas, que se ha tenido que quedar la gente en oficinas. Michi, por el contrario, vive en España desde hace 21 años. Durante 6 horas intentó localizar a sus padres que viven en Tokio y a su hermano que viajaba a Hiroshima. Hasta que habló con ellos, el tiempo se le hizo eterno. Los 3 están bien. Ya he podido contactar con mi madre, que está bien, gracias a Dios, pero la casa patas arriba. Mi madre dice que tenía miedo, pero miedo. Dice que nunca, lo que he oído también en las noticias de Japón, dice que nadie ha pasado esta magnitud de un terremoto tan grande. Además, en mi casa tiene una mochila preparada con luces, comida, agua, radio, pues una toalla, por ejemplo, o un kit especial para emergencias de tirites o lo que sea.
En este gráfico elaborado por los sismólogos japoneses figura como zona de riesgo la que sufrió el tsunami. Acertó en la predicción, pero falló en la fuerza. Donde se calculaba un seísmo de 8,1, se llegó casi a 9. Cada vez que aumenta un grado la magnitud, la energía se multiplica por 30. Es decir, hace falta 30 terremotos de magnitud 7 para igualar la energía de un terremoto de magnitud 8. Lo que deben los países desarrollar con los sistemas de alerta de tsunami, un aviso, por supuesto, de boyas que indiquen si está pasando la ola, si les va a llegar, pero también hacer estudios informáticos de simulaciones con todas esas trayectorias que tienen en cuenta el fondo marino, la topografía, batimetría de las costas y luego ya la topografía costera para saber hasta dónde puede penetrar y con qué altura. Estados Unidos, que en este sentido lo tiene muy desarrollado, o el propio Japón, tiene ya una base de datos de predicción de que si llega la ola a una determinada hora, va a llegar a un determinado punto con una determinada altura. La onda expansiva de este terremoto activó la alerta en ambas costas del Pacífico. 20 países de 3 continentes se podrían estar afectados: Asia, América y Oceanía. Pero a medida que pasan las horas, la situación no empeora. Un día después de la tragedia es el tiempo de rescatar a los supervivientes y buscar a los desaparecidos, incluso con la ayuda logística de los Estados Unidos. La tragedia se repite cuando todavía no se ha olvidado el desastre que el 26 de diciembre de 2004 se cobró en el sudeste asiático la vida de más de 250.000 personas. El terremoto submarino ocasionó varios tsunamis que arrastraron las costas de 14 países. La peor parte fue para Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, aunque sus efectos llegaron hasta Alaska. Aunque se producen desastres naturales en todo el mundo, en los países del tercer mundo, no es que hay más en el tercer mundo, sino que en el tercer mundo se producen los desastres donde hay más víctimas. Y hay un dato que ilustra muy bien esto: el 95% de las víctimas mortales de desastres naturales están en el tercer mundo. Miles de personas fallecieron, muchas en medio de la noche, arrastradas por olas de 30 metros. Los desplazados se contaron por millones y la respuesta solidaria hacia los damnificados fue muy grande. Entre los voluntarios hubo incluso muchos japoneses. Nosotros los japoneses somos los maestros del tsunami. La palabra tsunami es una palabra japonesa. Seis años más tarde del tsunami índico, los habitantes de Japón han vuelto a sufrir en primera persona la última e indeseada rebelión de la naturaleza. ¿Llegas? 20 medidas